Bien, jóvenes. Veamos las patologías periapicales y también su diseminación. Esto va a ser un poquito más rápido. Entonces, desde el espacio cameral y radicular, vamos a tener la contaminación del espacio periapical. Periapical porque está alrededor del ápice, por eso solamente. Ahí vamos a tener la conjunción de diente, espacio periodontal con el ligamento periodontal y toda la respuesta vascular, y hueso alveolar también con respuesta vascular inflamatoria. Esa es la patología periapical. Y también vamos a ver un poquito de diseminación. Entonces, esta es el área donde nosotros vamos a estudiar todo el proceso periapical. Aquí está el diente, ¿cierto? Esa es la dentina, esto es cemento, ¿ya? Y esto de acá es el conducto radicular. Aquí está el foramen. Y aquí está saliendo todo el contenido inflamatorio desde el diente y está contaminando todo el área periapical. Y pasa la inflamación o, como dijimos, también los mediadores inflamatorios. En el caso de la pulpitis irreversible. Como la pulpa todavía está vital, no hay ningún proceso necrótico, pero sí pasan los mediadores inflamatorios. Cuando la pulpa está necrótica, ahí ya pasan todos los procesos necróticos, que ustedes saben, toda célula necrótica va a producir una respuesta inflamatoria muy fuerte. Entonces, aquí es donde se produce todo el proceso periapical. Y se produce de diferentes maneras, como vamos a ver y como ustedes ya vieron en su video. Se va a producir de una manera aguda cuando hay sintomatología y se produce rápidamente. Se produce rápido y se termina rápido. ¿Ya? El proceso agudo se termina rápido porque desaparece o porque de agudo se transforma en crónico. ¿Ya? De agudo se puede transformar a crónico. Entonces tenemos las agudas, donde hay inflamación aguda, tenemos infección, pus, también agudo, y por lo tanto la clínica va a provocar mucho dolor, mucho dolor. Y por otro lado están las crónicas, donde hay también un proceso inflamatorio, pero ya crónico, de baja intensidad, pero mantenido. También hay infección, también puede haber un proceso de pus, pero no tan agudo como el anterior, porque aquí hay una vía de drenaje. Igual que la pulpitis abierta, que había una vía por donde se escapaba la infección, acá pasa lo mismo. Al haber una vía de drenaje, toda la presión desaparece y desaparece el dolor. Pero también está la aparición de ciertas patologías con tejidos especiales. Por ejemplo, el granuloma, que es un tejido de granulación, es decir, un tejido conectivo, altamente inflamado y con hartos vasos sanguíneos. Y también aparecen los quistes apicales que derivan de este proceso de necrosis pulpar. ¿Ya? Generalmente los procesos crónicos son de larga data y sin dolor, o un dolor muy leve. Y los agudos son de poco tiempo de evolución y generalmente mucho dolor. Aquí está una imagen radiográfica de una patología de tipo crónica, pero que ustedes van a conocer después, pero que es para indicarle la zona donde estamos estudiando la patología periapical. Todo lo pulpar estaba aquí adentro, en la cámara y en el conducto. Ahora el proceso periapical se traslada al huesito, al hueso periapical, ya para que tengan bien claro eso. Y aquí en quién responde, ya no es el diente, porque el diente prácticamente murió. Responde el espacio periodontal, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Esos son los que producen los procesos inflamatorios y los procesos de infección. Entonces, para los procesos periapicales agudos, vamos a reconocer tres entidades, tres. Una que es la periodontitis apical aguda, simple, porque estamos en las agudas,
periodontitis apical aguda simple, y se llama simple porque tiene solo un proceso de exudado seroso, o sea, inflamación con una agüita limpia, ¿ya? Para diferenciarlo de la periodontitis apical aguda purulenta, donde hay pus, donde hay infección, que generalmente se llama absceso dentalveolar agudo. Absceso dentalveolar agudo. ¿Ok? Esos son dos procesos agudos. Y el tercero es aquel que se llama periodontitis apical crónica reagudizada. Reagudizada. ¿Por qué? Porque corresponde a cualquiera de estos procesos crónicos, a todos los que vamos a ver acá, estos 5 procesos crónicos, pero que por alguna razón se vuelven a reagudizar, se vuelven a poner agudos. Entonces, pasan de crónico a agudo, por eso se llaman crónicos reagudizados. ¿Ok? Pero eso corresponden a los procesos agudos, porque duelen. No porque lleve la palabra crónico, muchas veces se confunden y como tiene la palabra crónico, lo colocan en este grupo. No, es crónico reagudizado, reagudizado, por lo tanto está en la parte aguda. Ahora, en los procesos crónicos son 5 patologías distintas. Acá eran 3, ahora son 5. Tenemos la periodontitis apical crónica simple, que es la contraparte de esta de acá. También hay inflamación serosa, inflamación limpia, pura agüita nada más, pero con una intensidad muy baja, mucho menor a esta. Por lo tanto, la sintomatología es muy escasa, casi no duele, pasa casi desapercibida. ¿Ok? De ahí pasamos al absceso dentalveolar crónico, que al igual que acá hay infección purulenta, pero este es súper agudo porque la infección está contenida y hay una intensa presión aquí, en el espacio periapical. Pasa lo mismo que en la periodontitis, en la pulpitis irreversible. Hay un aumento de la presión porque hay mucha infección, hay mucha inflamación con vasodilatación. En el hueso, que el hueso tampoco se expande, ¿ya? Eso ocurre acá. Pero en el absceso entelvelar crónico hay una vía por donde escapa la infección, que puede ser a través del mismo diente, porque está completamente abierto, tiene una carie grande, o se forma un conducto a través del hueso y la infección después sale a la mucosa o a la boca directamente. Entonces, la infección se va despejando, va fluyendo. Y después está la aparición de estos tejidos, el granuloma apical, el quiste apical y la osteitis, que es una inflamación del hueso, solamente inflamación del hueso, ¿ya? Que vamos a conocer más adelante. Esos son los procesos periapicales que ustedes tienen que conocer. 3 agudos, 5 crónicos. Estos son los nombres que le damos en patología. Después, en endodoncia, estas mismas 8 patologías, las van a mezclar con otros nombres. ¿Ya? Yo se lo digo para que después los vamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es la evolución para que ustedes vayan entendiendo cómo se producen estos procesos periapicales? En el caso de los agudos, se produce una inflamación aguda que después se puede contaminar con bacterias y se puede transformar en pus y se transforma en un absceso. O sea, de una periodontitis apical aguda simple podemos pasar a un absceso. ¿Ya? Perfecto. Y en la parte crónica, ahí pueden haber muchos más pasos. De un proceso inflamatorio crónico, también se puede contaminar con bacterias piógenas, que son aquellas que producen pus, y se puede producir un absceso, una infección purulenta. ¿Ya?
Si eso se mantiene ahí, se puede estimular la producción de otro tipo de tejidos y aparece el granuloma. Esta es una inflamación crónica que puede permanecer muchos años y el paciente ni siquiera se va a dar cuenta. Solo lo va a entender, solo va a saber cuando se tome una radiografía. Y del granuloma podemos pasar al quiste apical, que es una masa de tejido blando con unas características bien particulares, porque va creciendo, creciendo, y formando un hoyito en el hueso, un espacio, una cavidad en el hueso, eh, y que se llama quiste apical. Hay muchos otros tipos de quiste, como vamos a ver después, muchos otros tipos de quiste que dan en el hueso, pero el quiste apical es el más común de todos, el más común de todos los quistes. Y la osteitis finalmente es un proceso muchas veces independiente de todo este proceso derivado de la necrosis pulpar y donde se afecta solo el huesito. Solo hay una respuesta inflamatoria del hueso. Tiene que ver o no con la pulpa. Generalmente la tiene que ver, pero también puede ser independiente. Perfecto. Entonces, de nuevo, tenemos procesos pulpares, reversibles, focalizados, procesos pulpares diseminados y necrosis pulpar que puede trasladarse hacia el espacio periapical. De este espacio periapical se pueden dar lesiones agudas o crónicas, ¿sí? Y desde aquí se puede diseminar hacia muchos otros tejidos. Entonces, para conocer los procesos periapicales tenemos dos elementos diagnósticos. Uno que es la clínica, de acuerdo a lo que el paciente me dice, porque si hay dolor, bueno, si hay dolor yo pensaré en un proceso agudo, que puede ser una inflamación simple o un proceso con infección o un proceso crónico reagudizado. Ahora, si el paciente me dice que no hay dolor, pero que lleva mucho tiempo la pieza dentaria enferma o con una caries fea o que tampoco siente los test de sensibilidad, todo esto antecedente yo puedo pensar que puede ser un proceso crónico, periapical crónico. Y ahí pueden ser cualquiera de las 5 enfermedades que les dije. Entonces, voy sumando la clínica con la radiografía y voy a poder entender cuál de estos 5 procesos puede ser. Entonces, esa era la clínica. La otra es la radiografía. Un proceso agudo que generalmente se demora un día, 2 días, una semana en instalarse, generalmente no produce cambios en el huesito, no hay reabsorción ósea que provoque un cambio en la radiografía. Por lo tanto, la pieza va a salir, la radiografía va a salir prácticamente normal. Si yo tengo un absceso dentro alveolar agudo, por ejemplo, que tiene 2 días de instalado, dos, 2 días que me comenzó la infección, y el dentista me toma una radiografía, probablemente en esos 2 días la radiografía no va a tener cambio. ¿Cuándo va a tener cambio la radiografía? Cuando el proceso es crónico, es decir, se mantiene por harto tiempo. ¿Y qué significa que se mantenga por harto tiempo? Que ha tenido el tiempo para provocar daño en el hueso. Y ese daño en el hueso, ese osteólisis, va reabsorbiendo, carcomiendo el huesito, después se traduce en una imagen en la radiografía periapical. Entonces, si yo veo una imagen en la radiografía, por ejemplo, como la que vemos aquí, si yo veo esa imagen negrita ahí, yo ya sé que el profe me dijo, para que yo vea una imagen en la radiografía, tiene que ser un proceso crónico, tiene que haber pasado harto tiempo. Entonces yo digo, esta patología, esta radiografía corresponde a un proceso crónico. No sé cuál de los 5, pero por lo menos ya sé que es crónico. ¿Por qué lo sé?
Porque para que exista una imagen radiográfica, tiene que haber pasado mucho tiempo. ¿Ya? Meses de que haya pasado esto. Meses para que se note esa imagen radiográfica. Entonces, como ustedes pueden ver, yo uniendo la clínica, principalmente de las características, si hay dolor o no hay dolor, si hay una caries grande, si hay unos test de sensibilidad, positivos o negativos, y eso lo sumo a la radiografía, yo puedo obtener los diagnósticos periapicales. Entonces, ¿qué es lo más básico? Si hay dolor, es porque hay un proceso agudo. Si no hay dolor, es porque hay un proceso crónico. ¿Ya? Perfecto. Ahora con la radiografía. Si no hay imagen radiográfica, entonces es un proceso agudo que lleva poquito tiempo. Aunque sea mucho, mucho el dolor, pero si lleva una semana, no va a haber imagen radiográfica. Por el contrario, si hay una imagen radiográfica, eso es un proceso crónico, porque necesitó tiempo para que aparezca en la radiografía. Entonces yo puedo ir determinando si es un proceso periapical agudo, si es un proceso periapical crónico. ¿Ok? Vamos bien. Ahora, yo puedo ir mezclando estas cosas para ir tratando de ver cuál diagnóstico es. Por ejemplo, un ejemplo muy simple. Ustedes me lo responden. ¿Qué debe pasar para que yo piense que un paciente llegó con un proceso agudo? Agudo. ¿Cómo será la clínica de esta paciente? ¿Qué me dirá? ¿Qué será lo que me dice él? Que le duele. Que tiene dolor, ¿cierto? Que tiene dolor de hace un poquitos días. Porque si el paciente me dice, doctor, tengo un dolor hace 3 meses que me duele esta cuestión. Eso ya no es agudo, a pesar de que hay dolor, eso es un dolor crónico. Me tiene que decir que hay un dolor que comenzó hace poquito, hace unos días, una semana. Ya. ¿Qué va a aparecer en la radiografía para que sea un proceso agudo? Para que yo No, piense, no va a haber imagen. la imagen radiográfica se va a ver normal, ¿sí? Aunque yo vea una caries en el diente, aunque vea que hay una destrucción muy grande, pero si el ápice, la radiografía en la área apical está normal, quiere decir que no hay problemas. ¿Sí? Perfecto. Este de acá. Este de aquí. Veamos estas imágenes. ¿Qué pasa con esta imagen de acá? ¿Hay imagen radiográfica o no la hay? En esta. Sí hay. Hay una imagen periapical. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso agudo o crónico. Crónico. Crónico, ¿cierto? Ya. Pero dijimos que hay cinco tipos de enfermedades crónicas, periapicales crónicas. ¿Cuál de estas 5 es? No tengo idea. Con la radiografía puedo tener una aproximación bastante certera. ¿Ya? Por ejemplo, miren lo que les voy a decir aquí. Esta es una imagen pequeña y muy deforme, porque yo no sé si continúa ahí, está por acá, o es alrededor del diente. Lo único que sé que es pequeña, pero es muy irregular. Eso que es pequeño y muy irregular generalmente se asocia a un absceso. ¿Por qué un absceso? Porque el absceso es un contenido líquido que se puede diseminar de una manera muy irregular. Por lo tanto, crece dañando el hueso de una forma irregular. Entonces da una imagen deforme. Ahora, si dio imagen, es un absceso que lleva harto tiempo. Por lo tanto, es un absceso dentoalveolar crónico. Entonces, con esta radiografía, yo podría aventurar que este paciente tiene un absceso dentoalveolar crónico.
Veamos la segunda radiografía. Aquí, ¿hay imagen radiográfica periapical, sí o no? Sí. Sí. Hay una imagen periapical. Por lo tanto, ¿hay un proceso agudo o crónico? Crónico. 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 Pero, nuevamente, dijimos que hay 5 patologías crónicas. Pero en este caso, yo tengo una imagen redondita, chiquitita, redonda, pero pequeña. Aquí dice, pequeña y redonda. Muy nítida, muy redondita. Y eso siempre se asocia a un granuloma apical. El granuloma apical siempre produce una imagen radiolúcida, pequeña y redonda. ¿Ok? Entonces, yo aquí podría decir perfectamente que este paciente le hicieron el tratamiento de conducto. ¿Se fijan que aquí está con endodoncia? Porque tuvo un granuloma apical y ahora hay que esperar que se sane. Perfecto. Tercera imagen. Aquí estoy viendo una zona muy grande, radiolúcida, por lo tanto también sé que es un proceso crónico. Pero fíjense, aquí la imagen radiográfica es grande y redonda. Distinto acá, que era pequeña y redonda. Aquí es grande y redonda. Eso siempre se asocia con los quistes apicales. Los quistes siempre crecen a más de 1 centímetro. Por lo tanto, con esta radiografía apical, yo podría pensar, como es una imagen radiolúcida, redonda y grande, yo sé que la única posibilidad es que sea un quiste apical. ¿Ya? Siempre y cuando la pieza dentaria esté con necrosis pulpar, porque si no podría ser cualquier otra cosa. ¿Ya? Pero estamos hablando de lo más simple. Las 3 imágenes radiográficas que ustedes deben reconocer en un proceso perioapical cuando vean una radiografía. Crónico. Los procesos agudos no nos sirve la radiografía. La podemos tomar, pero no nos va a dar mayor información. ¿En cuál nos va a dar información? Cuando el proceso lleva mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque ese tiempo ha sido suficiente para que cualquiera de los procesos, ya sea la infección, el granuloma o el quiste, produzca una reabsorción del hueso de tal cantidad que es posible que salga en la radiografía. ¿Ok? Entonces, algunos ejemplos porque, ya estamos terminando. Debería terminar. Un ejemplo solamente. Veamos aquí. ¿Qué es lo que ven? Una mancha pequeña y irregular. ¿Un granuloma? Una mancha pequeña y redonda que podría ser un granuloma. Perfecto. Algunos de ustedes podrían haberme dicho una forma pequeña e irregular. Me dice, porque, profe, yo no sé si eso de ahí es parte del proceso. Entonces eso ya yo no lo veo redondito. Entonces para mí eso es irregular. Sí, podría ocurrir eso en algunas radiografías. Podría ocurrir. La interpretación radiográfica también podría darnos algunas alteraciones en la forma. ¿Ya? Podría ocurrir que algunos vean que esto es redondo, o sea, digan que el límite va por ahí, ¿cierto? Y otros me dirán que el límite va por ahí, pero aquí se deforma, fíjense, aquí se deforma. ¿Ya? Eso puede ocurrir en algunas radiografías. Vamos a tratar de que las radiografías que mostremos no ocurra para que no se confunda. Ya, en esta pieza dentaria, aquí miren, aquí hay una imagen radiográfica, ahí. Pero acá a nivel del periápice no hay ningún problema. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que este diente, con este nivel de radiografía, tendrá un proceso pulpar o periapical? Pulpar. Pulpar. Probablemente sea un proceso pulpar. Depende de lo que nos diga el paciente, podrá ser una pulpitis irreversible o irreversible, ¿cierto? Esto nos ¿Sí? tendrá que dar los antecedentes del paciente. Veamos Profe, acá. igual podría ser periapical en el diente 1, pero agudo, ¿o no? ¿Sí? También. Pero
si relacionamos con una radiografía tan pequeñita que probablemente la podemos interpretar como una pulpitis reversible o a lo máximo irreversible, yo pensaría más en una pulpitis. Pero está bien lo que dices tú. Pero dependiendo de la profundidad de la carie, ¿ya? Veamos esta segunda imagen. Miren el tamaño de daño que hay aquí. Una caries inmensa. Probablemente que ya comprometió la cámara pulpar entera. Y además, estoy viendo una zona radiolúcida aquí, miren. Radiolúcida en forma de triángulo. ¿Qué creen que hay aquí? ¿Un proceso pulpar o un proceso periapical? Pulpar. Periapical. 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 Yo diría que es un proceso periapical. ¿Por qué? Recordemos que los pulpares generalmente no dan problemas aquí abajito, no dan imágenes radiográficas. Ese es el punto uno y el más evidente. Y el otro, que probablemente con este nivel de daño en la corona, probablemente aquí ya tengamos necrosis pulpar de todas maneras. Por lo tanto, yo pensaría que el proceso principal está a nivel periapical. Ahora, si es periapical, viene la pregunta, ¿será agudo o crónico? Crónico. Crónico. Probablemente sea crónico. Crónico. Perfecto, ya vamos en crónico. Ahora, si yo estoy viendo una imagen pequeña y deforme, esto no es redondeado, ¿cierto? Es deforme. Un absceso. Absceso. Absceso dentoalveolar crónico. Alveolar crónico. Perfecto. Probablemente sea un absceso dentoalveolar crónico. ¿Se fijan que juntando la clínica con la radiografía, ustedes ya pueden identificar diagnósticos pulpares y periapicales con bastante certeza? ¿Ya qué? Vamos a llegar hasta aquí, porque ya me pasé un poquito, pero ya con lo que les dije,